7:07 de la mañana, muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos dedicado el programa a platicar de algo que tiene relación con las emociones. Hoy vamos a hablar de un tema, híjole, realmente muy interesante. A la hora que lo sugerimos, como que no me checaba. Y a la hora que me pongo a leer al respecto, híjole, como que está por demás interesante, y la verdad es que creo que vale la pena que tanto hombres como mujeres y realmente cualquier radioescucha de cualquier edad puede verse beneficiado de entender qué es lo que nuestro invitado del día de hoy, que va a estar en la línea con nosotros, el doctor Osvaldo Briceño. Él es psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El tema es trastornos de la conducta alimentaria y la relación con la diabetes. Y puedes decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, no? Los trastornos de la conducta alimentaria nos suenan a anorexia, nos suenan a bulimia, y como que no nos cruza por la cabeza que eso pueda tener que ver con la diabetes, porque de manera general, cuando pensamos en diabetes siempre lo relacionamos con alguien que tiene sobrepeso. ¿Y qué creen? Resulta que no es necesariamente así. Y para hablarnos de esto, ya tenemos en la línea al doctor Osvaldo Briceño. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se cortó un poquito antes de entrar, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, antes que nada. Y bueno, pues el día de hoy, como bien comentan, hablar de diabetes es mucho más allá de hablar únicamente de una enfermedad crónico-degenerativa en aislado. Hay que tener en cuenta que generalmente es un padecimiento que se presenta rodeado de muchas otras cosas que a su vez la complican, ¿no? En esta ocasión, si mal no recuerdo, vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria que suelen acompañar a la diabetes y de qué manera esos trastornos pueden llegar a influir también, al igual que la depresión, como hablábamos la vez pasada, en los desenlaces, ¿no? Correctísimo. Yo les decía a los radioescuchas que de repente cuando pensamos en trastorno de la conducta alimentaria, pues inmediatamente se nos va a la mente a bulimia y anorexia, ¿no? Y cuando pensamos en diabetes se nos va directamente a la cabeza a pensar en una persona que tenga sobrepeso y obesidad central. Y pues no necesariamente es así. Y van a tener muchísimo más relación de lo que pensábamos, por lo que nos está mencionando, doctor. Para todos aquellos que no están tan familiarizados con el tema, ¿cómo podemos definir de entrada un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, lo que pasa es que recientemente ya ha habido como esta nueva clasificación en cuanto a los trastornos mentales, y en esa nueva clasificación entra un nuevo trastorno, ¿no? Es el trastorno por atracón. El trastorno por atracón, a diferencia de lo que es la bulimia y la anorexia, es un trastorno que no necesariamente está relacionado con la imagen corporal en sí, ¿sí? Tanto la bulimia como la anorexia persiguen un ideal de figura, por decirlo de alguna manera. El trastorno por atracón está lejos de ser así. En el caso del trastorno por atracón, primero vamos definiendo pues lo que es un atracón. Atracón es una conducta en la que el paciente ingiere una gran cantidad de alimento, una cantidad de alimento mucho mayor al que ingeriría él mismo u otras personas en una circunstancia o en un tiempo similar. Pero tiene que ver una característica particular, porque de alguna de otra manera yo creo que si lo dejáramos hasta ahí, todos en nuestra vida hemos tenido algún atracón alguna vez, ¿no? Entonces, hay que entender que para definirlo como atracón, para definirlo como una conducta patológica, hay que pensar, ¿sí?, en el hecho de la sensación de pérdida de control y de todos los malestares que vienen después de esta conducta, ¿sí? El paciente siente pues que comió de una forma descontrolada, inclusive desde el exterior también se puede percibir como esa forma de comer en el que parece no haber fin, parece el paciente no poder detenerse, no Es con poder una especie controlar. como abalanzarte a la comida y comer con ansiedad, digamos. Exactamente, pero precisamente por eso no quise utilizar ese término de comer por ansiedad, Ok. porque hay otra conducta, Ajá. ¿sí?, que nosotros hemos denominado de alguna manera comer por ansiedad, que tiene otras características. En Ah, este caso, correcto. O el sea, atracón, son dos cosas diferentes. Ajá. exacto. En el Bien. caso del atracón, insisto, hay que pensar en la pérdida de control por sobre la cantidad de alimento que se está ingiriendo, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante. Y posterior a esa pérdida de control y esa ingesta excesiva vienen una serie de características, como es
sentirse avergonzado por la forma de comer, sentirse deprimido, sentirse emocionalmente hablando, ¿no? Sentirse culpable, y desde el punto de vista físico, es sentirse inclusive desagradablemente lleno, ¿sí? Y haber comido de una forma mucho más rápida, mucho más acelerada de lo habitual. ¿Y Entonces, tiene alguna característica el tipo de alimento que suele elegirse en los atracones? No, porque puede haber atracones tanto de alimentos, no sé, dulces o salados, por ejemplo, líquidos, sólidos, etcétera, ¿no? O sea, la única característica va a ser esta pérdida de control en cuanto a la cantidad del alimento y la sensación tanto física como emocional que viene después. Exactamente. Correcto. Esa sería la primera parte, ¿no? Y luego viene el comer por ansiedad. Que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, doctor, porque ya me piqué, la verdad. Quiero que ver si después del corte nos puede seguir platicando acerca de qué significa comer para ansiedad. Y bueno, si alguno de los radioescuchas les está checando, pues preguntarnos, ¿no? Yo estoy comiendo por ansiedad, ¿está haciendo un atracón? ¿Y qué tiene que ver esto con cómo mi insulina se está empezando a administrar a nivel de torrente sanguíneo? Así es que quédense con nosotros. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que el día de hoy estamos platicando acerca de trastornos de la conducta alimentaria y la relación con la diabetes. Ya nos decía nuestro invitado el día de hoy, el doctor Osvaldo Briceño, que va a haber una como muy particular diferencia entre el trastorno, que en una nueva clasificación pues de los trastornos mentales que se llama atracón, cuya característica principal es la pérdida de control ante la cantidad y la sensación tanto física como emocional que me deja después de haber, entre comillas, cometido este atracón. Y también existe este comer por ansiedad, que nos quedamos de verdad muy picados. Bueno, al menos yo me quedé muy picada con el comer con ansiedad. Doctor, ¿qué podemos decir acerca del comer por ansiedad? ¿Qué características tiene? Bien, se parece mucho en algunas circunstancias o en algunos aspectos a lo que es el atracón, solo que hay una diferencia principal. En el atracón, como comentaba, generalmente la sensación posterior es una sensación de disconfort, es una sensación de incomodidad. En el caso del comer por ansiedad es todo lo contrario, hay una sensación o es en búsqueda de una sensación de alivio, ¿sí? El paciente, por ejemplo, ante una situación, no sé, de estrés o una situación de inactividad o una situación X, la que tú gustes, ¿no? Empieza a comer, no tiene esas mismas características de esas grandes cantidades de alimento, más bien a veces puede llegar inclusive a presentarse como una forma de estar picando, ¿no? No sé, vamos a poner un ejemplo, porque pasa en todas las edades, obviamente vamos a tener al ejecutivo que a lo mejor está en medio de su día laboral y está constantemente comiendo las gomitas que compró en la mañana, por decirlo de alguna manera, o los cacahuates. O está la estudiante que está haciendo una tarea en el transcurso de toda su tarde y cada hora, cada media hora se para a la cocina, todavía no termina y va y abre la alacena o el refrigerador y come algo. O sea, hay esta conducta en cierto modo también constante, no es como ese intervalo del tiempo que muchas veces caracteriza al atracón, sino más bien es estar tratando de buscar un alivio a un cierto nivel de tensión emocional. Me queda, pero más que claro, y te agradezco mucho, Doc, que me estés pudiendo como poner tan claro esto, porque realmente sí es muy diferente un atracón que un comer por ansiedad. Son características completamente opuestas, ¿no? Sí, y en este caso el paciente, aunque también en el paciente con comer por ansiedad puede haber esa sensación de pérdida de control, no alcanza realmente esta condición que describimos del atracón como tal, de la sensación de pérdida del control. Ahora, el problema que viene muchas veces es que el paciente que come por ansiedad busca el alivio en la comida. El problema es que no lo encuentra. Entonces, como no lo encuentra, no deja de comer. Lo sigue buscando, pues. Exactamente. Entonces está comiendo constantemente. Y ahora viene otro problema aún mayor. Los pacientes pueden tener sin mayor problema trastorno por atracón o atracones aislados
y pueden tener también un patrón de comer por ansiedad. O sea, pueden venir combinados, punto. Exactamente, y es Correctísimo. muy frecuente que vengan combinados. Entonces ahora, si nos llevamos esto al paciente con diabetes, pues es una bomba de tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿No? Nosotros dentro del centro en el que yo laboro, que es un centro multidisciplinario, en el que manejamos simultáneamente áreas de salud mental, actividad física, odontología, oftalmología, endocrinología, cuidado de los pies, nutriología, obviamente, pues hay una serie de propuestas o de planes para que el paciente logre mantener a raya su diabetes. Entonces, si nosotros le damos un plan de alimentación a un paciente con estas características o con cualquiera de estas dos conductas o las dos conductas en conjunto, le damos un plan de alimentación, pues está de acuerdo conmigo en que va a tener serias dificultades a la hora de cumplirlo. No, está imposible. O sea, ¿cómo crees? No va a poder. Exacto. Y luego otra característica también muy importante del comer por ansiedad es que muchas veces para el propio paciente pasa desapercibido. ¿Sí? O sea, hay una falta de conciencia. Exactamente. Son los familiares los que nos dicen, ¿cómo no, mamá? ¿Cómo no, papá? ¿O cómo no, mi vida? Si estás en casa y cada media hora te levantas a abrir el refrigerador o cada media hora te levantas a abrir la alacena y sacas una galletita, no, yo no me doy cuenta, y verdaderamente muchas veces que el paciente que come por ansiedad en sí, de verdad es que no se da cuenta, ¿no? Claro, está el pedazo de pan, el piconcito ahí en la casa, ¿no? Y entonces el paciente hace sus 3 comidas, pero está toda la santa tarde, come y ya lleva 3/4 del pan completo, ¿no? Pero ni cuenta se dio. Ok, correctísimo. Entonces, esas dos circunstancias, pues ambas son en sí un problema. Cuando vienen juntas son un problema mayor, cuando vienen con diabetes son un problema aún mayor, y también la siguiente parte es que generalmente son datos psicopatológicos que no vienen solos, suelen venir muy frecuentemente acompañados de otros trastornos de ansiedad, de otros trastornos depresivos, como los que hablábamos la vez pasada, ¿no? Bien, ¿cómo cuáles? ¿Por mencionar alguno? Depresión. Depresión es una constante, un trastorno de ansiedad generalizada, también puede ser una constante, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, por ejemplo. O sea, hay una enorme gama de comorbilidades. Ahora también es muy frecuente que estos pacientes con un patrón de comer por ansiedad, como pues generalmente hay esta característica, o hay este sustrato de ansiedad en sí, lo que suele acompañarlo también es el consumo de sustancias, ¿no? En este caso particular, alcohol. Hay que tener en cuenta que muchas veces pacientes que no tienen acceso a atención a la salud mental, de alguna u otra manera buscan su propia medicina. El paciente ansioso no es raro que busque el alcohol o que busque el cannabis, por ejemplo, para aliviar esa ansiedad. Como para sentirse más tranquilo, pues. Exactamente. El paciente deprimido no es raro que busque los estimulantes en un momento dado para tratar de prender esa chispa que le está haciendo falta, ¿no? Que digamos que es un poco en el mismo sentido en el que tiene la búsqueda, o sea, digamos que el problema de fondo podría ser, en alguno de los casos, el problema de ansiedad generalizado, donde ya sea por atracón o ya sea por ansiedad me paso buscando sensaciones de llenarme o de alivio o en las sustancias, ¿no? O sea, el problema de fondo es ese problema de ansiedad. Exactamente. Que de verdad que importante. Y luego me preguntaban que por qué hablábamos de emociones en el programa, ¿eh? ¿Qué tal? Doctor, sí, oye, qué barbaridad. Entonces, doctor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con pacientes así? Primero que nada, entender una cuestión muy importante, ¿no? La enfermedad mental, el padecimiento mental no se elige. No es que el paciente deje de echarle ganas, no es que el paciente esté desinteresado, ¿sí? De hecho, esta frase que frecuentemente le decimos a un paciente con algún padecimiento mental como ansiedad o depresión de échale ganas, es verdaderamente empezar a ayudarle a acabar su tumba, ¿no? O sea, pero además es hasta ofensivo, ¿no? Exactamente, porque de por sí el concepto de enfermedad mental es muy pesado. Cuando todavía lo etiquetamos como parte de una decisión o de una falta de decisión del paciente, de una falta de ganas, se torna aún más complicado y se torna aún más difícil que ellos se acerquen a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque se está viendo como un signo de debilidad y a nadie nos gusta que nuestro entorno inmediato nos vea débil, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
ser lo suficientemente empáticos para entender que el paciente no está decidiendo esto que le está pasando. ¿Sí? O sea, sí se puede clasificar como una enfermedad, es una enfermedad completa. Es una enfermedad completa, es una enfermedad que a lo mejor no te va a salir en una radiografía, es una enfermedad que no te va a salir en una tomografía, que no te va a salir en un examen de laboratorio como tal, así como de, no sé, por decir algo, así como vemos hemoglobina glucosilada en el diabetes, no va a salir una depresioglobina glucosilada, ¿no? Pero hay una depresión, ahí está. De hecho, es muy curioso cómo es que a veces son los síntomas de ansiedad, son estos síntomas de comer por atracón, estos síntomas de comer por ansiedad, los que son aún más molestos que los propios síntomas de la diabetes. Sí, porque realmente si somos así como que estrictos, la diabetes puede considerarse hasta algo un poco hasta mecánico, ¿no? O sea, en el momento en que damos el estímulo correcto, en el momento correcto, el control de la diabetes se puede empezar a dar, pero son el montón de cosas que están alrededor, son las que no nos lo permiten, ¿no? Que sería, por ejemplo, en un mal control, una hipoglucemia que nos detone el estar comiendo. De entrada, una baja de glucosa de 40 me vuelve loco por comer lo que sea. Si además a esto le sumo que no está controlado, ya sea mi trastorno de ansiedad generalizado o mi depresión o lo que venga con esto, pues está imposible que el paciente pueda salir adelante, ¿no? Pero regresando al corte, doctor, te voy a pedir que nos sigas platicando de qué vamos a hacer, ya que pues hayamos identificado los problemas y si a ti Radio Escucha te está checando lo que estamos hablando el día de hoy, aprovecha a nuestro experto, doctor Osvaldo Briceño, psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Austin, recuerda que nos estás escuchando a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Yo hoy muy contenta porque apenas vamos en el tercer bloque. La verdad es que quiero que podamos seguir aprovechando a nuestro experto del día de hoy. Yo honestamente lo estoy aprovechando porque estoy aprendiendo mucho. Y de verdad, doctor, te agradezco mucho que estés pudiendo pues explicarme de manera tan puntual cómo es que estos trastornos de la conducta alimentaria se relacionan de manera tan estrecha con el paciente que vive con diabetes. Y bueno, nos quedamos en que pues se va a volver imposible si no hacemos un tratamiento pues multidisciplinario, interdisciplinario. Doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer primero cuando detectamos a un paciente que está viviendo con diabetes o que está teniendo atracones o que tiene un trastorno de la conducta como la ansiedad? Muy bien, pues tiene de alguna manera que buscar la ayuda por parte de un profesional de salud mental de forma inmediata. Realmente es que sí hay muchas alternativas que le permitan a este paciente pues poder aterrizar el tratamiento de su diabetes, pero previamente pues tenemos que romper todas estas ramas laterales que lo pueden llegar a frenar, por decirlo de alguna forma. Identificar las causas subyacentes de la ansiedad, ¿no? Detenerlas pues con la ayuda de un tratamiento farmacológico, apoyarse a lo mejor en una terapia psicológica, una cuestión cognitivo-conductual puede también ayudar bastante, ¿sí? Y muchas veces el asunto aquí es que estos síntomas de ansiedad vienen del propio diagnóstico de la diabetes. Entonces, si no se identifica que el propio diagnóstico de la diabetes, el temor por lo que va a suceder después, es lo que está causando estos síntomas, que a su vez descontrolan a la diabetes y que el descontrol de la diabetes a su vez causa más síntomas de ansiedad, pues obviamente estamos inmersos en un círculo vicioso del que va a ser muy difícil salir, ¿no? Claro, entonces vamos a entender que se necesita un tratamiento que venga desde el punto de vista farmacológico para todos aquellos que híjole, no tengo otra manera de decirlo, que han neciado con que con la pura alimentación la libran. ¿Qué creen? No. Necesitamos un tratamiento farmacológico, necesitamos el apoyo de un experto en la terapia, al menos cognitivo-conductual, que hay muchas, ¿no? Pero al menos en una de esas. Puede ser bastante benéfico. Ajá. Sí, de verdad, yo lo veo en el día a día en la consulta. Los pacientes que sí están llevando terapia, que han llevado un apoyo desde que tienen el diagnóstico o previo al diagnóstico, les va muchísimo mejor.
porque entonces hay un entendimiento de la enfermedad y se empoderan y entonces toman decisiones mucho más saludables. Entonces esto debería de ser, bueno, así como el dar hipoglucemiantes o el dar insulina o el estar tomando la hemoglobina glucosilada cada 3 meses, tendría que ser como pues casi por ley, caray, estar llevando terapia para que el paciente de verdad tome en sus manos la enfermedad. De hecho, las nuevas guías de tratamiento de la diabetes señalan como necesaria o como indispensable una valoración por parte de un equipo, un profesional de salud mental en el paciente con diabetes una vez al año. Claro, de hecho, la norma oficial mexicana lo marca como una triada. El problema es que el paciente, cada que nosotros le mencionamos de que en qué momento empezó a llevar la terapia, se te queda viendo con cara de ¿terapia de qué? ¿No? Uh-huh. O sea, todavía no está como que aterrizado en los pacientes que eso es necesario para la mejora de su condición, ¿no? Exacto, yo una recomendación que muchas veces le hago a todos aquellos profesionales de la salud distintos a la salud mental que se acercan a decirme, bueno, es que yo tengo ganas o deseo o identifiqué ya a un paciente que requiere del apoyo emocional, por decirlo de alguna manera, pero o no sé cómo decírselo, o se lo dije y bueno, me mandó al carajo y no volvió a la consulta, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente sigue siendo una agresión para mucha gente el hecho de que te diga necesitas una ayuda extra. Una sugerencia que yo hago, evidentemente no aplicable a todos, pero sí, como con una cuestión de generalidad, y creo que puede funcionar en cualquier circunstancia, es ser empáticos con la situación que está viviendo el paciente. Okay. En un momento dado, acercarse y decir, bueno, sabemos que no le estás pasando bien, sabemos en un momento dado que con estos planes de alimentación, que con estos cuidados o cambios en el estilo de vida que estamos sugiriendo, estamos yendo en algunos aspectos contracorriente, estamos yendo contra usos y costumbres y que a veces eso no es nada sencillo. Entonces, a lo mejor te vendría bastante bien buscar ayuda de alguien más. Quizás lo que yo puedo hacer aún está lejos de ser lo único que necesitas. Sí, claro, digamos que como entenderlo o ayudarlo a entender nuestros propios límites como profesional de la nutrición, ¿no? En el caso del nutriólogo. Exactamente, okay. Exactamente. Okay. Sí. Creo que eso podría funcionar. Hace un momento hablabas de una parte muy importante, ¿no? Y que puede ser lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial determinante en esta clase de cosas, sobre todo en el patrón de comer por ansiedad, que es la cuestión de las hipoglucemias. Evidentemente tenemos que ser muy cautelosos a la hora de identificar todo como un patrón de comer por ansiedad única y exclusivamente. Tenemos que identificar el contexto completo del paciente para saber si ese patrón de comer por ansiedad también no está respondiendo a hipoglucemias. ¿Y qué es lo que nos lo va a decir, no? Por ejemplo, un paciente que en el transcurso de su día, de su dinámica de vida habitual, hace ayunos prolongados y tiene este patrón de comer por ansiedad, pues tenemos que estar alertas, porque lo mejor lo que está haciendo es hipoglucemias en el ínter de esos ayunos prolongados, que son los que le obligan a buscar comida, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Por poner un ejemplo muy claro, muchas gracias. Exactamente, entonces sí hay que ser muy cautelosos, o sea, ni todo es ansiedad, ni todo es hipoglucemia en el paciente con diabetes, porque de repente nos vamos como cualquiera de los dos extremos. Claro, ¿no? Que gracias a Dios la hipoglucemia está muy fácil de identificar, porque bueno, así fácil, aterrizado así a algo muy simplista, es si el síntoma que tienes se quita comiendo, ¿qué crees? Era hipoglucemia, ¿no? Es, digamos que así de simplista, pero... Y yo sería un poquito más cauteloso con esto. Si la hipoglucemia el síntoma se quita comiendo o no. ¿Por qué? Porque de alguna de otra manera en una situación como la hipoglucemia, en el que se prenden tantas alarmas en tu cerebro, en el que el cerebro ya conoce ahora una nueva sensación de malestar, una nueva sensación, esa sensación de inquietud y demás, puede que después lo asocie a otros estímulos similares, aunque no necesariamente se esté volviendo a presentar. ¿Cómo cuál? Sí me doy a entender. O sea, vamos a suponer que el paciente efectivamente en alguna ocasión o en varias ocasiones llegó a tener hipoglucemias y que los síntomas los alivió comiendo. Sí. Después, ¿sí? Puede haber algunas situaciones similares, vamos a suponer alguna situación por ejemplo, ¿no? Okay. Y que después todo lo asocie a y todo lo quiera aliviar con. Creo que esta es la explicación, o esta es una explicación muy clara para esa costumbre que tenemos los mexicanos tan arraigados de que todo se alivia con coca.
¿no? O sea, una sensación de malestar, perdón, ya metí un gol, pero No una te sensación apures. de malestar hacia arriba o hacia abajo es, tómate un traguito de refresco de cola, ¿no? Ajá. Todo, para arriba o para abajo, Se todo alivia se con el alivia refresco con negro. el con refresco negro. Y entonces Ya, ok. hay que ser muy cauteloso con eso. Entonces yo creo que no podemos ser tan simplistas. Tan simplistas. Hay que No, ser muy tienes razón. cuidadosos. Además, te voy a decir que con mucha frecuencia lo que hacemos con los pacientes es ayudarlos a que entiendan qué significa una hipoglucemia y la gama de características que en la forma en las que la hipoglucemia se puede presentar, ya que, bueno, hay que ayudarle al paciente a que entienda que hay hipoglucemias que van a estar mediadas por factores neuroglucopénicos o por factores adrenérgicos. Y entonces, el cómo se presenta en ese paciente la hipoglucemia va a ser de verdad muy diferente. Tengo una paciente, por ejemplo, que cuando tiene hipoglucemias se pone fría y luego se le suelta el estómago. Es la forma en la que ella se le presenta la hipoglucemia. Tengo otra paciente que le duele tanto la cabeza que tiene que devolver el estómago para poder aliviarlo. Pero tengo otro paciente que simplemente tiene taquicardias. Entonces, la forma en la que se presenta y en la que el paciente se da cuenta de cómo esa hipoglucemia se presenta en él, pues va a ser increíblemente individualizado. Pero tienes mucha razón de puntualizar esto. El hecho de que tengas una taquicardia por hipoglucemia puede, o sea, no necesariamente va a ser siempre por esa razón, ¿no? O sea, puede ser por muchas otras razones. Entonces, Sobre bueno. todo porque estos 3 síntomas, perdón que te interrumpa, estos 3 síntomas que mencionaste ahorita, o estos 3 casos en particular, son casos que precisan un diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando un paciente presenta estas características, se acerca a nosotros y nos dice, es que tengo esto y esto y esto y esto, nosotros hay que saber verdaderamente si se trata de una hipoglucemia o si se trata de un cuadro o de una crisis de ansiedad o de una crisis somática. Porque todo esto que mencionas como tal se presenta en una crisis somática. Así ¿Cuál es es la única manera? Exacto. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues las glucometrías son los que lo van a indicar. Perfecto, doctor. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y de su relación con la diabetes. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos llegando a nuestro último bloque del programa. El día de hoy en nuestra sección de Es Mejor Sin Etiqueta, les platico de la información que salió publicada en elpoderdelconsumidor.org, que ya saben que soy fan de esa página. Realmente viene con información muy actual y de verdad que basada en evidencias. Y habla acerca de este post que hicieron en sus redes sociales sobre la tuna, como un alimento que, bueno, para empezar, es México el principal productor de tuna en el mundo, y la serie de beneficios o los nutrientes que esto aporta en general. Frutas y verduras, recuerden que van a contener una gran cantidad de vitaminas y compuestos que protegen nuestras células de la oxidación, que normalmente les llamamos antioxidantes, y por ende la mayoría de las enfermedades van a ayudarnos pues a mitigar o a pasar mejor algunas de las enfermedades de la era actual. Los antioxidantes disminuyen la oxidación de algunas grasas, evitando que éstas obstruyan, por ejemplo, las arterias. Las tunas de pulpa roja, púrpura, amarilla tienen la mayor actividad antioxidante, que se debe a la presencia de unos pigmentos denominados betalainas. Al momento se sabe que existen 2 tipos de betalainas: las betasantinas, que dan el color como amarillo o naranja, y las betacianinas, que dan el color como de tono púrpura. Al momento, aunque en menor cantidad estos elementos también están presentados en la tuna blanca, el contenido de estos compuestos también varía de acuerdo con las condiciones de cultivo y el grado de madurez de la tuna al momento de consumirla. Y en general, todas las tunas, incluyendo la verde, pues van a tener un alto contenido de vitamina C, que también puede funcionar como antioxidante. Entonces, bueno, si les sigo leyendo toda la cantidad de información que viene sobre la tuna, no vamos a terminar, pero hay que incluirla en la dieta, sobre todo porque es una fruta de temporada y ahorita la podemos conseguir, por supuesto, a muy buen precio. Así es que, bueno, ahí se los dejo, la tuna, una de las recomendaciones para esta semana. Vamos a seguir con el tema, con trastornos de la conducta alimentaria en relación con la diabetes, con el doctor Osvaldo Briceño, el psiquiatra del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, entonces, hemos llegado al último bloque del programa. Yo quisiera que pudiéramos cerrar el tema. ¿Qué más podemos decirles a los radioescuchas sobre esto? Que, bueno, ya nos quedó claro que pues es un problema mucho más complicado de lo que pensábamos.
Yo creo que a mí me gustaría sí cerrar con algo que mencioné también la vez pasada que me hiciste favor de invitarme a platicar con ustedes, que es el hecho de que la diabetes no se elige, estos trastornos tampoco se eligen, no es falta de carácter, no es falta de voluntad, que hay que tomarlo como lo que es, sí, es un padecimiento que muchas veces entonces están asociados. Pero al igual que la diabetes también, si bien no elegimos el padecimiento, sí podemos elegir qué va a pasar, sí podemos elegir qué vamos a hacer con ello. Entonces, buscar ayuda muchas veces es complicado, volvemos a lo que comentábamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos usos y costumbres e ideas muy arraigadas con respecto a muchas cosas, ¿no? Con respecto, insisto, a la salud mental o a la enfermedad mental más bien como signo de debilidad, o a la diabetes también como un estigma o como una sentencia. Y lo que tenemos que hacer es pues darnos cuenta de que, ok, es cierto, ya están ahí, ahora ¿qué voy a hacer con ellos? Yo creo que podemos ver cualquiera de estas circunstancias como una oportunidad de vida. Yo creo que aquí tiene que ver con esta parte de ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Si estoy identificando algo, si algo ya está aquí conmigo, ¿qué voy a hacer con ello, ¿no? Y darle pues el adecuado sentido a esta circunstancia, mucho más allá de estigmatizarnos o autoenjuiciarnos nosotros mismos en una forma negativa. Bien, doctor, ¿y datos donde podamos leer más de esto o encontrarte a ti o algún colega que pueda atender pacientes aquí en Guadalajara? ¿Cómo le hacemos? Mira, en Guadalajara hay algunos centros, la verdad es que no tengo ahorita a la mano, te mentiría el dato, que atienden a pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Acá en DF pues está este centro de atención integral al paciente con diabetes, donde manejamos esto de una forma muy integral. Y también es importante que te diga, este centro es una nueva modalidad, un nuevo esquema de tratamiento multidisciplinario, que valdría la pena que quien tuviese la oportunidad viniera para acá con nosotros. Es un programa muy muy interesante, aunque en este momento está en Guadalajara, pretendemos que más adelante llegue a otras partes, no solo esté acá en DF, pero es un programa precisamente que su principal riqueza es esta que te menciono, el abordaje integral del paciente, ¿sí? Entonces, si gustas, lo que podemos hacer es pasarte el número de teléfono de este centro y pedir la información. Créeme que para todo lo que ofrece, vale la pena la vuelta. Vale la pena la vuelta. Bien, sí, teléfonos. Es un programa muy bien estructurado. Dame un segundo. Bien, recordarles que el doctor Osvaldo Briceño está en el Centro Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que está en México, donde está este centro que nos menciona, que de verdad es algo como muy novedoso, que sorprende honestamente que sea novedoso, porque esto tendría que estarse haciendo desde hace muchos años, pero créanme que es difícil buscar una atención o encontrar una atención interdisciplinaria. El hecho de que nos pongamos de acuerdo lamentablemente los profesionales de la salud a veces es más complicado de lo que se imaginan, pero el hecho de que hayan logrado hacerlo en este centro pues es muy valioso, así es que hay que aprovecharlo. Doctor, por ahí página de internet. La página de internet es la página del instituto, que es www.instituto es i latina n n i latina n c m n s z.com. ¿Sí? Ahí hay un link donde dice centros o programas y ahí viene CAIPADI, o bien pueden ponerlo en su buscador en Google, ponen ahí directamente CAIPADI o ponen ahí Centro de Atención Integral al Paciente con Diabetes e inmediatamente como primer link se van a encontrar la redirección al Centro de Atención al Paciente con Diabetes. CAIPADI, ese sería. CAIPADI, que es un acrónimo. Ajá. Exactamente, entonces ahí se puede encontrar. O bien el número de teléfono, damos en eso una línea directa, es el 55, ¿sí? 55, 73, ¿sí? 73, ¿sí? 78. Está muy fácil, 55 55 73 73 78 es la línea directa para CAIPADI, que es el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, le agradezco muchísimo la información y bueno, esta clase que me diste el día de hoy, así que muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Bien, pues esperamos tener de nueva cuenta al doctor con nosotros en un programa así de interesante, donde se relacionan las emociones y que también se relaciona, por supuesto, cómo funcionan con respecto a la nutrición. Tenemos una pregunta del público que nos hicieron hace un par de días. Luis Aceves nos dice, ¿qué beneficios tiene tomar jugo verde? Bueno, Luis, es que depende de cómo te hagas ese jugo verde y la definición que tengas tú de jugo verde. De manera comercial, se entiende el jugo verde como este bote de jugo de naranja o de zanahoria con un poco de pimiento y con perejil y con quién sabe cuánta cosa. Esas tipo de jugos verdes son una bomba de azúcar y en el paciente mexicano recuerda que eso no está recomendado, ¿sí? Y entonces el jugo verde, digamos que entendido como el licuar puras verduras, pues entonces puede ser un poco más de, digamos que comulgar mejor con las condiciones del paciente mexicano, es decir, no echarle el jugo, sino la fruta y el agua y punto. La diferencia es la fibra, ¿sale? Y la velocidad con la que esto sube en sangre. Ahora, ¿qué beneficios va a tener? Pues dependiendo de la verdura que le pongas. Si le vas a poner, por ejemplo, apio, y si eres un paciente que tolera ese tipo de fibra, pues vas a tener una mejor digestión, probablemente una mejor formación de las heces, por ejemplo. O si te le pones nopal, pues entonces a lo mejor vas a tener un mejor paso de las heces a través del tubo por el tipo de fibra que el nopal tiene. Entonces depende muchísimo. No sé para qué lo quieras. Ahora, no todos los pacientes son candidatos para el consumo de jugos verdes, porque si traen un reflujo no pueden con semejante cantidad de volumen. O si traen, por ejemplo, un problema en el que no puedan con las cosas crudas, porque traigan el intestino irritado, pues entonces tampoco van a ser candidatos, ¿no? Una persona que vive con diabetes puede tomarlo, pues depende, no sé qué problemas tenga esa persona. Digamos que por el tema del azúcar no tendría por qué tener ningún problema, pero si trae algún tipo de reflujo no tratado o algún tema con intestino irritable, quizás no sea el mejor candidato. ¿Qué beneficios tiene? Lo mismo, va a depender de con qué lo hagas. Espero haber contestado la pregunta y si tienes alguna duda en específico, puedes mandarme mensaje para que platiquemos un poquito más. Así es que bueno, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego y espero que tengan un excelente día.